Iglesia Tierra Deseable, bienvenida a este espacio devocional. Qué bendición que te conectes con Tierra Deseable, que todos juntos es que hacemos iglesia. Y de esta misma manera quiero invitarte a que hagamos una pequeña oración para que el Señor siga tomando todas esas cosas de nuestra vida y de nuestro mundo. Y absolutamente todo, como solamente Él lo merece. Hoy, Señor, queremos darte las gracias. Gracias por una nueva oportunidad, Señor, de estar en tu presencia. Gracias porque ya no tenemos esas restricciones, Señor, porque ya no tenemos que pasar por tantos filtros y por un sumo sacerdote. No tenemos que pasar por otras personas u otros lugares, sino que podemos venir a tu presencia con libertad. Porque así como Jesús lo dijo cuando estaba con la samaritana, ya no tiene que ser en este monte o en aquel otro, sino que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad, Señor. Y esto sobrepasa y va mucho más allá de un lugar, incluso de una denominación, de una casa, de una hora, Señor. Tú sabes, papá, el momento preciso para estar en tu presencia, Señor. Y queremos darte gracias. Gracias por tu libertad. Gracias por tu amor incondicional, Señor, porque a pesar de nuestra humanidad, de nuestra imperfección, Señor, porque a pesar de nuestras malas decisiones, porque a pesar de que mentimos y nos arrepentimos, Señor, muy contrariamente a lo que tú haces, Señor, en tu naturaleza, Señor, está ese amor y esa misericordia y esa compasión, Señor, porque si nosotros somos salvos, es por tu compasión y por tu gracia. No por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos, Señor. Ayúdanos a entender cada día que lo que hagamos, papá, se vuelve un reflejo de nuestra fe y de nuestro amor por ti. Pero que esto realmente nunca es lo que trae la salvación, porque somos salvos únicamente por gracia y por Jesucristo. Y gracias, Señor, gracias por traer esa salvación a nuestras vidas, Señor. Y quiero pedirte que pongas compasión también en nuestro corazón, que pongas empatía, que pongas valentía, Señor, para que seamos conscientes, Señor, y capaces de ir afuera, a hablarle a la gente de lo maravilloso que tú eres, de la maravilla que es tu palabra, de tu salvación, de la vida eterna, papá. Muchas veces dejamos que el temor, que la sociedad, que las ocupaciones, Señor, nos quiten de vista esto tan importante que es la gran comisión. Pero para eso nos has llamado, Señor, para ir a las naciones a ser discípulos, para ir a nuestros trabajos a ser discípulos, para ir a nuestros lugares de estudio a ser discípulos, para ir con nuestra familia, para ir con una persona que me encuentra en el camino, que me encuentra en un bus, Señor. Que no busquemos oportunidades, sino que contigo creemos oportunidades para llevarte más y más y más lejos, Señor, a más personas. Ninguno de nosotros lo merece, ninguno lo ha merecido, Señor. Pero esa gracia que nos has dado es para todos, Señor, y necesitamos entenderlo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Señor. ¿Y cómo van a oírla si no hay quien se las lleve? Tú nos has puesto en este lugar, en esta tierra deseable, Señor, pero también en nuestro hogar, en la calle, Señor, para ser esos mensajeros de la palabra de Dios. Hoy te pido que nos fortalezcas, Señor, que aumentes nuestra fe, que fortalezcas nuestro espíritu, Señor, y pongas ese fuego para entenderlo, papá, para entender que no se trata de nosotros, que no se trata de ser egoístas y quedarnos con esto tan bonito que tú nos has dado, sino que así como nosotros nos gozamos, Señor, en tu salvación, que los demás puedan gozarse en ella también. Pon, papá, corazones blandos, pon mentes, Señor, abiertas a escuchar tu palabra, Señor. Entiende, que ellos entiendan, Señor, que no es condenación lo que tú has venido a traer, sino salvación. Abre, papá, los corazones y lleva, Señor, cada vez más personas. Llévanos a cada uno de esos rincones, Señor, en donde falta de ti, en esos lugares en los que no te han abierto la puerta, porque tú no entras, Señor, sin que nosotros primero la abramos.
ten misericordia de este mundo, Señor. Ten misericordia de Colombia, Señor, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Asia, de Europa, Señor, de África. En cada lugar, Dios, tú eres omnipresente y omnisciente y conoces a cada uno de nosotros y conoces a cada persona, Señor, que aún podría morir sin Jesús. Trae más salvación, trae más de tu presencia, trae más de tu palabra, Señor, y que en esa misma relación que cada vez fortalezcamos contigo podamos tomar esa fuerza y ese valor que vienen por el Espíritu Santo y que seamos capaces, Señor, de no conformarnos, de ir cada vez más lejos por ti, papá, pero por amor a esta humanidad a la que tú mismo has amado primero. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te entregamos todo lo que somos, sin excepción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy celebramos a Cristo. Quiero ver sus palmas. Pues solo Él nos libera. Solo Él. En Él fuimos perdonados. Dile ahora sí. La más grande alabanza es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, y muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. ¿Cuándo? Arde hoy, 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 hoy. Para todo el que esté herido, Llega. llega el sonido del gozo. Él viene a Diga restaurarlo. conmigo. La más grande Alabanza es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, y muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. ¿Cuándo? Arde hoy, 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 hoy. Un grito de júbilo. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo. Es imparable nuestra alabanza, tu Espíritu está aquí. Estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. Aleluya, bendito sea Dios. Bueno, iglesia, es un placer para mí estar en esta oportunidad compartiendo una vez más de la palabra del Señor. Y el día de hoy tenemos una porción muy hermosa y a la que podemos extraerle muchísimas cosas entonces espero que el Señor hable a tu corazón y que si tienes la oportunidad de hacer de pronto este estudio en tu casa, con tus propios recursos, desde otras perspectivas,
permitas que el Señor lo haga porque la palabra cada vez nos muestra cosas nuevas y es hermosa. Y el pasaje se encuentra en Génesis 3, versículos del 9 al 21. El contexto de esta palabra, que lo encontramos en los primeros versículos de Génesis 3, es básicamente la caída del hombre en el pecado original. Adán y Eva son engañados, Eva es engañada por la serpiente, cede, Adán también corresponde a eso y comen del fruto. Ambos pecan, sienten vergüenza y se cubren con unas hojas de higuera y se esconden de Dios. Ese es el contexto. Entonces voy a resumir rápidamente como los versículos que vamos a leer, pero si tómate un momento, pausa el video, léete del 9 al 21 completos, si puedes en diferentes versiones, de manera que podamos entender con mucha mayor claridad todo lo que está pasando en este pasaje. Básicamente Dios llega y les dice, voy a parafrasearlo mucho, les dice, ¿dónde estás?, le dice a Adán, y él le dice, te oí caminando, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces el Señor le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido el fruto que te ordené que no comieras? Y él le dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces Dios le pregunta a ella, ¿qué has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó, por eso comí. Continúa entonces el Señor, habla a la serpiente, la maldice, le dice que va a arrastrarse sobre su vientre y va como a arrastrarse sobre el polvo durante toda su vida, pone la hostilidad entre la serpiente y la mujer, habla sobre el dolor en el parto para la mujer, de cómo la tierra también se vería afectada para el hombre durante toda la vida, y termina hablando sobre que Dios les hace ropa de pieles a Adán y a Eva. Este es un resumen súper rápido de todo el pasaje, pero vamos a desglosarlo y vamos a ver algo hermoso que la palabra nos da, y es identificar cómo Jesús, cómo Cristo se ve desde el principio en la palabra. Dios es un Dios tan intencional, iglesia, y Él desde Génesis 1 muestra y empieza a mostrar esa figura de Jesús y sigue llevando este mismo concepto durante toda la palabra, recordándonos que esa es la esencia. El pecado que se produce en el jardín del Edén no es una casualidad en cuanto Dios sabía que iba a pasar, pero esto permitía que Él pusiera en obra su plan, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y esto lo hemos reflejado. Así que vamos a tocar 4 puntos a partir de estos versículos y desglosarlo como el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Entonces vamos a iniciar con los 2 primeros versículos, el 9 y el 10. Dice, ellos se acaban de esconder, dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Y acá es muy importante que entendamos que esta pregunta de Dios no era para condenarlo, no era de manera militar, era porque se preocupaba, porque ellos normalmente andaban en el jardín y no ver al hombre era extraño. Dios sabía que algo estaba pasando y su preocupación es ¿en dónde están? ¿Qué está pasando? Entonces necesitamos como punto número 1 entender que Dios se interesaba por Adán y Eva. Dios se interesó por ellos. Y si miramos la raíz de estos 2 nombres, Adán y Eva significan como tal humanidad. Entonces nuestro primer principio es que Dios se interesa por la humanidad. Desde el Edén, desde el principio, siempre se interesaba por nosotros. Ahora vamos a continuar con los siguientes versículos, pero antes de mencionarlo, Adán dice que tuvo miedo porque estaba desnudo. Y es muy impresionante porque Adán deseaba estar con Dios. Nosotros como humanos deseamos estar con Él, pero el pecado que crece en nuestro corazón, que llegó al hombre, hace que nos dé temor también su presencia. Entonces muchas veces queremos acercarnos, pero también hay temor que nace del origen, del inicio, de todo lo que pasó en el jardín del Edén. Ahora, vamos a continuar con los siguientes 3 versículos. Dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí.
Y voy a hacer una pausa acá porque es importante que veamos, Dios no entró a castigar, a hablarle fuerte a Adán, le preguntó. Y esto es como esa posibilidad de ver qué tan honesto iba a ser Adán frente a su respuesta, frente a lo que había pasado. Y Adán no dice, sí, Señor, pequé, lo siento mucho, no. Le echó hasta cierto punto la culpa a Dios, porque le dijo, la mujer que tú me diste, no la mujer y ya, la que tú me diste fue la que me dio el fruto y yo comí. Y en este sentido, Adán estaba viendo lo externo y no se estaba dando cuenta del problema. El problema no era el miedo que Adán tenía. El problema no era que estuviera desnudo. El problema era su pecado. Y continúa el 13. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Y Eva está en lo cierto. La serpiente efectivamente la engañó. Debemos entender bajo este contexto que esta serpiente representa a Satanás. Y cuando nosotros pecamos es porque permitimos que el engaño de Satanás entre a nuestra vida. Es cuando permitimos que cosas que no hacen parte de la palabra dominen. Entonces, con estos 3 versículos llegamos a nuestro segundo punto. Y es que acá se pone en evidencia el problema real. No fue el miedo, no fue la desnudez, fue el pecado en el corazón. Y esto se mantiene, iglesia. El pecado sigue siendo el problema. Ahora vienen unos versículos que nos vuelan mucho la cabeza cuando lo vemos desde otra perspectiva. Y son los versículos 14 y 15. Dice, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entonces, como Dios está hablando justamente con Satanás, vean que Él no le pregunta, no le dice, ¿por qué los engañaste? A ellos les preguntó, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué sabes que estás desnudo? Pero a ella entró a condenarla directamente, a culparla por su representación como tal, porque era Satanás trayendo ese pecado. Entonces, es increíble porque la serpiente probablemente bajo este contexto tenía una apariencia física muy diferente. Dice que a partir de esto es que tiene que arrastrarse y comer del polvo toda su vida. Nosotros no sabemos qué tan hermosa era la serpiente, probablemente era muy bonita, pero al ser como ese instrumento que utilizó Satanás para traer el pecado, su condenación fue muy fuerte. Y esto también es como esa advertencia para Adán y Eva. Pero entonces empieza en este punto una simbología brutal. Y es que dice que andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo. En otras versiones habla como ese comer polvo y implica una derrota que estamos en el inicio, estamos en el 3er capítulo de Génesis. Apenas se acaba de cometer el primer pecado. Puede ser esa puerta para decir, no, Satanás le ganó a Dios, el hombre pecó, se salió de su plan, pero la pone a comer polvo desde el primer momento. Y cuando leemos el versículo 15 es como impresionante. Dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. ¿Cuál es la descendencia de la mujer? No solo nosotros, los que estamos acá, también descendió de Eva Jesús. Y en esta versión que es la NTV dice, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Hay otra versión, la TLA, que dice que uno de sus hijos, uno de sus descendientes te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y inicia esta hermosa explicación y una parte muy inicial de todo lo que Jesús iba a hacer. Jesús es ese descendiente por el que la serpiente iba a agarrar del talón, iba a lastimarlo, iba a atentar contra él, pero él golpearía su cabeza, mostrando también esa derrota que está en Jesucristo. Se conoce este versículo de Génesis 3:15 como un protoevangelio o el primer evangelio. Y Lutero decía que este versículo abarca y comprende
todo lo noble y glorioso que podemos encontrar en las Escrituras. ¿Por qué? Porque es este inicio de mostrar lo que Jesús vino a hacer. Y no es un retroceso, no se trata de que el plan de Dios se fue y se le salió de las manos esto. Se trata de que en la caída del hombre, Él muestra que no se trata del hombre inocente, se trata del hombre que pecó y bajo su conciencia es redimido y entiende qué es lo que Jesús hace. Entonces, nuestro tercer punto es que el descendiente aplasta la cabeza. Nace esta primera llegada de lo que Jesús ya iba a venir a hacer. Y recapitulemos un poquito, siempre han salido los puntos. Dios se interesa por la humanidad. Esto no es solo en el Edén. Dios sigue interesándose por la humanidad. Pero hay un problema real, latente, que todos los días vivimos, incluso cuando somos creyentes y hemos nacido de nuevo, aún puede ser algo que a veces quiere llegar. Es el pecado. Pero entonces llega esta promesa de que no dependemos de ese pecado, de que no somos esclavos de ese pecado, de que aunque pudimos ser engañados por la serpiente, hay un descendiente que aplastará esa cabeza. Y es Jesucristo. Y acá continúo hablando sobre el dolor del embarazo, de cómo incluso la tierra fue maldita por el pecado, porque necesitamos entender algo, iglesia, y es que cuando entra el pecado, hay consecuencia. Cuando pecas, iglesia, van a haber consecuencias. Pensemos un poco en las personas que judicialmente han hecho cosas muy graves. Un hombre como muy controversial, Garavito. Un hombre que hizo cosas terribles y tuvo su condena acá en la cárcel, pero dicen que él nació de nuevo. Y no lo conozco y no lo conocemos y no sabemos, pero si es así, él ya tiene este perdón que nace de Jesús, pero él tuvo que cumplir en la tierra parte de la consecuencia de lo que hizo. Y así necesitamos entenderlo también. Hay cosas que van a tener consecuencias, pero el Señor es fiel y precioso y desde el principio ha tenido un plan de redención. Y Él te dice, listo, hay cosas que toca pagar. Hay decisiones que no tienen vuelta atrás. Pero en Cristo eres una nueva criatura y hay salvación y hay perdón de pecados y son cosas que ya no te condenan. No de manera espiritual, no de manera eterna, que es lo más hermoso de todo. Entonces, está todo esto, todas las complicaciones que nacen, pero llega el versículo 21 y después de que pasa esta conversación tan difícil entre Dios, Adán y Eva, dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Esto dice el versículo 21. Pero si nosotros nos devolvemos un poquito más en el mismo capítulo, el versículo 7 decía, en ese momento, cuando ellos pecaron, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron ellos mismos hojas de higuera para cubrirse. Pero ¿qué pasa después de que se revela el pecado, de que se revela la consecuencia y que también se revela la victoria que Jesús iba a tener sobre esa serpiente? Dice, el Señor Dios hizo ropa de pieles. Acá vemos el primer sacrificio que la Biblia relata frente al mismo jardín del Edén. Dios mismo trajo un sacrificio para cubrir la desnudez, la vergüenza que Adán y Eva sentían. Y acá viene nuestro cuarto punto, y es que Dios provee el sacrificio que es el inicio de esta muestra de Jesús. Nosotros intentamos cubrir nuestro pecado, nuestras malas acciones y lo que hacemos con hojas de higuera. El ser humano quiere tapar lo que ha hecho, haciendo buenas obras, intentando cambiar, golpeándose, sintiéndose mal. Obras, actos propios, cosiendo hojas de higuera. Pero Dios le dice, no quiero que tengas esas hojas de higuera. Pecaste, pero yo tengo un plan más grande. Y hace un sacrificio y les trae ropas de pieles. Y ese sacrificio, iglesia, es Jesús mismo. Es decirnos, no es con tus obras, no es con tus actos, no es con tus hojitas de higuera. Es el sacrificio perfecto de Jesús, el que cubre tu desnudez y tu vergüenza y te vuelve a ser digno delante de la presencia de Dios. Es hermoso ver
cómo todo siempre ha tenido propósito en la mente de Dios, que Él siempre se ha interesado por nosotros, que el problema siempre ha sido el pecado, más allá de los factores externos, siempre ha sido el pecado, pero Jesús es ese descendiente que aplasta, que tuvo victoria sobre la muerte. Y Él proveyó para nosotros, no por nuestros actos, sino por su gracia, ese sacrificio perfecto. Cree en ese sacrificio perfecto, iglesia. Cree en la obra de Jesús. No permitas que las mentiras que Satanás quiere meterte en la cabeza dominen sobre la nueva verdad, la verdad de la palabra de Dios, que siempre se ve reflejado en Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo el tiempo, todos los días podemos vivir bajo eso, porque la palabra dice, cuando Jesús ya se había ido y llegó el Pentecostés y bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro decía que el poder por el que lo hacían era por el poder de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. No dudes de esa autoridad que viene de nuestro Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y a que cerremos este espacio dándole la gloria a Dios. Hoy, papá, te damos gracias porque tú eres tan bueno, papá, porque nos recuerda, Señor, que a pesar del tropiezo que quiso poner el enemigo desde el principio, tú siempre, Señor, has tenido la victoria. La victoria, Señor, sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, porque tú, Señor, trajiste ese descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente y que a pesar de que ella heriría su talón, él ganaría sobre esa muerte y sobre la condenación y traería la salvación a cada uno de nosotros. Gracias por tu plan maestro, por tu plan increíble y que se sale de nuestro entendimiento, pero que tú nos permites vivir y disfrutar cada día a través de tu gracia. Perdónanos, Señor, perdona por todas las cosas que hacemos, porque como Adán muchas veces no confesamos nuestro pecado, pero hoy queremos traerlo delante de ti. Cada pecado, papá, y que entendamos, Señor, y entreguemos porque sabemos que solamente en Jesucristo tenemos ese perdón. Y que ya no somos esclavos, de nuestra propia naturaleza, sino que en ti somos libres. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.